Dan Rivers ajustó los ojos de los controles de su nave escaneando la vasta oscuridad del espacio. Su misión era simple: inspeccionar una región inexplorada cerca de la grieta de Andrómeda y regresar con datos, pero las cosas nunca llegaron. Salió según lo planeado en el espacio profundo. Su nave, el Pathfinder, había estado funcionando sin problemas. Hasta que una extraña atracción gravitacional lo atrapó. Sonaron alarmas de advertencia cuando sus paneles de control parpadearon en su estómago. Cayó cuando la trayectoria del barco cambió por sí sola. ¿Lo que está sucediendo, Dan?, murmuró agarrando los controles con fuerza. El sistema de navegación no respondió. Una fuerza masiva tiró de la nave hacia un planeta azul brillante. Su corazón latía con fuerza. Él intentó todo para estabilizar el descenso, pero no sirvió de nada. El aterrizaje forzoso era inevitable. Lo último que vio antes del impacto había un vasto paisaje de imponentes estructuras plateadas y bosques interminables que se extienden por el horizonte. Dan gró mientras se desabrochaba. Desde el asiento, el humo llenaba la cabina y salían chispas de los paneles dañados. Le palpitaba la cabeza, pero estaba vivo. Empujó la liberación de emergencia y la nave. La escotilla silbó al aire libre y se apresuró a entrar con un olor extraño pero agradable. Con cuidado pisó el suelo alienígena. El cielo tenía un tono púrpura intenso y gemelo. Los soles ardían en la distancia. El aire era respirable, pero el silencio lo hacía suyo. Arrastrarse por la piel. Este lugar no se siente vacío, él susurró antes de que pudiera tomar un paso más. Aparecieron altas figuras humanoides emergidas de las sombras de la árboles metálicos. Su armadura brillaba bajo la luz del sol y se movían con silencio precisión, sus grandes ojos plateados y brillantes clavados en él con intensa enfoque. Dan levantó las manos. No quiero hacer daño. Uno de ellos claramente dio un paso, sosteniendo hacia adelante un arma larga en forma de lanza. La figura lo examinó de cerca y luego habló en un tono de mando profundo. Ha venido a llevarlo ante la reina. Ante Dan. Dos guardias lo agarraron por los brazos y lo llevaron hacia la imponente ciudad a lo lejos, donde estaba el palacio. A diferencia de todo lo que había visto, las paredes brillaban como si estuvieran hechas de metal líquido, cambiando constantemente pero permaneciendo. Patrón sólido brillante pulsado a lo largo de los pisos, formando caminos que guiaban sus pasos. Un gran salón esperaba por delante, su techo tan alto que la niebla se curvaba. Cerca de la cima, en el otro extremo, un trono de energía pura pulsaba con poder y sentada sobre ella estaba ella, la reina. Ella era diferente a las demás, más alta, más regia. Su piel plateada irradiaba un tenue resplandor y sus profundos ojos violetas contenían sabiduría. Más allá de la comprensión humana, miró a Dan con una expresión ilegible y luego, para su total conmoción, ella lentamente se arrodilló ante el gestas. Llenaron el salón los guerreros que lo habían capturado. Inmediatamente siguieron inclinándose con respeto. Dan se quedó congelado. Lo que era sucediendo. La reina levantó la cabeza con la voz firme pero llena de algo. Dan no podía entender del todo. ¿Que has devuelto? El pulso de Dan se aceleró. ¿Qué? ¿Te refieres a que sus ojos brillantes estudiaron su rostro cuidadosamente y luego dijo las palabras que envió un escalofrío por todo su cuerpo? La profecía era cierta. Tú eres el perdido. Nuestro rey le ha devuelto la mente a Dan. La profecía del rey hilado. Nada de esto tenía sentido. Él era solo un explorador humano de la Tierra, no un gobernante alienígena, sino la forma en que se veían ante él, la forma en que se arrodillaron fue como si realmente lo creyeran. La reina se levantó. Acercándonos con gracia, hemos esperado durante siglos que tu regreso lo haga. Restaura el equilibrio en nuestro mundo. Dan dio un paso atrás. Debes estar equivocado. No lo hago. Sé algo sobre este lugar en el que solo soy un antes de que pudiera terminar el terreno. Temblaron levemente los guerreros, intercambiaron miradas llenando de tensión el aire. La expresión de la reina se endureció. Saben que estás aquí. Dan frunció el ceño, a quien se volvió hacia las grandes puertas del palacio. Aquellos que no desean que el rey perdido regrese. En ese momento cuernos distantes. Resonó por toda la ciudad. Algo o alguien venía y Dan tuvo la inquietante sensación de que él estaba en el centro de todo. Un profundo eco de cuerno resonó a través de las paredes del palacio que Dan sintió las vibraciones en su pecho. La reina volvió su mirada hacia las enormes puertas del gran salón, sus ojos brillantes estrechando a los guerreros a su alrededor, tensos agarrando sus armas. Dan tomó una. Retroceda cautelosamente sobre lo que está sucediendo. La reina no respondió de inmediato. Se volvió hacia uno de sus guardias, quien se inclinó y salió rápidamente de la habitación. Finalmente se enfrentó a Dan nuevamente con su expresión ilegibles. Han venido. Dan tragó duro. ¿Quiénes son exactamente? La reina lo estudié un momento antes de hablar. Hay quienes no desean que regrese el rey perdido. Si te aprenden. ¿Estás aquí? Intentarán acabar contigo antes de que se revele la verdad. Dan frunció el ceño. Estoy
No es tu rey, tiene que haber algún error. La mirada de la reina no vaciló. Las estrellas no cometen errores. Antes de que Dan pudiera responder, las grandes puertas se abrieron. Abre un grupo de guerreros con armadura oscura asaltados en sus rostros escondidos detrás. Silver enmascara a su líder, una figura imponente con una armadura afilada y dentada. Dio un paso adelante, su voz era fría y firme. Reina Sa, explicarás por qué El extraño se para en el salón secreto. Dan notó la tensión en la habitación que la reina. Permaneció tranquilo pero firme. Él no es un extraño. La figura blindada tomó un ritmo lento. Un paso adelante, sus ojos fijos en Dan. Él es humano, él no pertenece aquí. Dan sintió que todos los ojos de la habitación lo miraban, apretó el puño. Mira, no pedí estar aquí, caí al suelo, no soy tu rey y no lo hago. Sé algo sobre este lugar. La voz de la reina era constante. La profecía habla de un perdido que regresaría. Desde las estrellas llegaría en el momento de la gran guerra y restablecería el equilibrio. El guerrero blindado se burló de los cuentos de hadas. Los ojos de la reina brillaban más y sin embargo, su presencia ha despertado las reliquias sagradas. Las cejas de Dan F. Camino reliquias sagradas. La figura blindada dejó escapar un aliento agudo. Suficiente de esto, señaló a Dan. Él vendrá con nosotros, él será interrogado. La reina dio un paso adelante. Ella. La voz se volvió fría. Él se queda. Los guerreros detrás de ella levantaron sus armas ligeramente. Y la tensión en el pasillo se hizo más espesa. Dan sintió como si se hubiera tropezado con un campo de batalla sin saber de qué lado. Él estaba en la figura blindada. Los ojos se oscurecieron. Proteges a un extraño sobre tu propia gente. La reina no vacilo. Protejo la verdad. Por un momento todo estaba en silencio. Entonces el guerrero blindado dio un paso atrás. Muy bien, pero si no es él, te arrepentirás. Esto con lo que hizo que sus guerreros lo siguieran mientras salían del pasillo. Dan exhaló dándose cuenta de que había sido. Conteniendo la respiración que era intensa, la reina se volvió hacia él. Esta es solo la. Comenzando. Dan se frotó las sienes. Todavía no entiendo por qué piensas que soy tú. Rey perdido. No hay manera de que yo pueda ser la reina. Lo estudié. Hay una manera de. Sepa con certeza que ella le hizo una señal a un guardia que presentó un pequeño dispositivo brillante que pulsaba con energía azul. Es el corazón de los antiguos. Solo el verdadero cabello puede activarlo. Dan suspiro. Deja. Supongo que si brilla en tu rey. La reina asintió. Si reacciona ante ti. Tú. El destino está sellado. Dan dudó de que no creyera en las profecías del destino ni en ninguna de esto, pero algo en el fondo le dijo que necesitaba ver esto a través de él. Extendió lentamente la mano y colocó su mano sobre la reliquia en el momento en que tocó su piel. Si toda la habitación se iluminó con una luz dorada, los gestos llenaron el salón. La reina sonrió. Los guerreros cayeron de rodillas una vez más. El corazón de Dan golpeó su mente. Corrió. Esto era real y no había vuelta atrás. Ahora la luz dorada de el corazón de los antiguos llenó el gran salón, proyectando largas sombras en las paredes. Dan Rivers pudo sentir el calor de la reliquia bajo la punta de sus dedos. Pulsaba como un ser vivo reaccionando a su sola presencia. Los guerreros se arrodillaron ante él, sus cabezas inclinadas profundamente. Respeto. La reina se lo miró con una expresión que era a la vez aliviada y expectante. Dan tragó saliva con fuerza, apartando la mano. La luz se desvaneció lentamente, pero el silencio en la habitación permaneció pesado. Esto no prueba nada de lo que dijo. Sacudiendo la cabeza. No sé cómo reacciono, pero yo no soy tu rey perdido. La reina se acercó más. El corazón no miente. Ha estado inactivo durante siglos, esperando al prometido. El hombre se pasó una mano por el pelo. Mira, estoy solo un chico de la tierra. Nunca he estado aquí antes. ¿Cómo puedo ser alguien de tu historia? Le será estudiada. Quizás no la recuerdes o quizás la verdad se te ha ocultado un lado. Dan en frustración que no tiene sentido. La reina se volvió hacia uno de sus asistentes, una figura alta con profundas marcas azules en la piel que traen los registros antiguos. En cuestión de momentos, se colocó una tableta de cristal flotante antes de salir a la superficie. Brilló y se formó una imagen holográfica sobre ella. El aliento de Dan quedó atrapado en su garganta. Era él, o al menos alguien que se parecía exactamente a él. El hombre de la proyección vestía una intrincada armadura plateada y una capa oscura que fluía a sus ojos. Su postura regia se paró frente a un ejército masivo. Su mano alzó como aunque dio una orden. La visión cambió, mostrando al mismo hombre sentado en un trono con la reina de pie al lado. La imagen final fue la más extraña de todas. Mostraba al hombre entrando en un portal resplandeciente, su forma desapareciendo hacia lo desconocido. Luego la grabación terminó. Dan dio un paso atrás, su corazón palpitante. No, eso no es posible, Zack. La voz era tranquila pero firme. Ese es nuestro rey perdido, el rey Arión, y tú llevas su rostro. Dan exhaló bruscamente. Eso no significa que yo sea él. Tal vez él era solo otro humano que se perdió en el espacio. Tal vez soy su descendiente, pero no puedo ser mil.
Años de edad, Sera asintió lentamente quizás, pero hay más en la historia de lo que es. Grabado si no eres verdaderamente ario, entonces ¿por qué el destino te trajo aquí? Dan no tenía respuesta a eso, miró hacia atrás a las imágenes holográficas tratando de encontrar explicación lógica. ¿Podría tratarse de algún tipo de experimento de clonación, una genética? Conexión. Un truco. Antes de que pudiera hablar, muchos auges sacudieron el palacio. Los guerreros se pusieron de pie de un salto agarrando sus armas. La reina giró bruscamente hacia las puertas. No esperaron mucho. El estómago de Gan apretó quien un guardia. Corriendo al salón inclinándose rápidamente, los señores de la guerra en la sombra han violado el exterior. El pulso de Gates Dan aceleró a los mismos guerreros que habían interrogado a Mend la reina antes. ¿Eran ellos? Atacando. Los ojos de Sara brillaron débilmente. Temen lo que representas. Ellos lo harán. No te permitiré tomar el trono. Dan apretó la mandíbula. Te dije que no quiero un trono. La reina se encontró con su mirada, pero ellos creen que sí y destruirán esta ciudad para detenerte. Dan miró a su alrededor a los guerreros con los que se veían las caras. Determinación. Esto ya no se trataba solo de él si dejaba que estas personas lo hicieran. Sufrir a causa de una guerra por una profecía. Respiró hondo. ¿Qué hacemos ahora? Los labios de la reina se curvaron en una pequeña sonrisa de complicidad. Luchamos contra el estallido de las puertas. Se abrió y comenzó la batalla por el palacio tembló mientras las explosiones resonaban por los pasillos. Los estandartes dorados de el revoloteaba en las ondas expansivas de la batalla, y Dan Rivers podía escuchar el choque distante del metal. Como guerreros lucharon afuera, Dan se volvió hacia la reina. Tenemos que salir de aquí. Si los señores de la guerra están detrás de mí, quedarse aquí es una trampa mortal. Saria mantuvo la calma. Ojos violetas brillando suavemente. Si te vas te cazarán a través de las estrellas. Correr no es una opción. Dan exhaló bruscamente. Entonces, ¿qué hacemos? Ella dio un paso. Avanza antes de que puedas reclamar tu destino. Solo hay una forma de demostrar si realmente eres el cabello de Elar. Dan frunció el ceño. Ya toqué su reliquia brillante y reaccionó. No fue eso suficiente prueba. Serea negó con la cabeza. El corazón de los antiguos reconoce tu presencia, pero no confirma su línea de sangre. Solo hay una forma de hacerlo. Que el juicio de sangre. Dan se cruzó de brazos. Me hizo adivinar que es peligroso él. Queen asintió con la cabeza. Solo el verdadero cabello puede sobrevivir. Dan suspiró. Por supuesto. Dio un paso adelante bloqueando el camino hacia la espada de los reyes. Dan apretó el agarre. Su arma, por supuesto. Nada es fácil. El juicio del rey. El primer guardián. El Dan embestido apenas esquivó cuando un enorme puño de piedra se estrelló contra el suelo. Rompiendo el suelo debajo de él, rodó hacia un lado agarrando una lanza caída de una de las estatuas rotas. Sera se movió con precisión golpeando a otro guardián con su espada resplandeciente. No pararán hasta que pruebes. Tú mismo. Dan apretó los dientes. Pruébame a mí mismo que no tenía tiempo para esto. Otra carga de guardián balanceando el martillo gigante. Dan Dak luego empujó su lanza hacia adelante, el arma destrozada contra el cofre de piedra del guardián gran. Dan murmuró lo que ahora. Entonces, algo dentro de él despertó una voz que no era la suya. Resonó en su mente que el rey no lucha con miedo, que el rey lucha con propósito. Dan respiró hondo. Ya no solo luchaba por sobrevivir, sino que también está luchando por la gente de Elar. En el momento en que aceptó esa verdad, algo cambió. Su cuerpo se movió por instinto. Él esquivó un segundo ataque, agarró una espada caída y golpeó con precisión el guardián destrozado en polvo. Las otras estatuas vacilaron. Sus ojos rojos parpadearon como si reconocieran algo en él y luego, uno por uno, arrodillaron a Sara. Los ojos se abrieron. Lo hiciste y exhalaste. No tengo idea de cómo la puerta final. La bóveda se abrió por dentro. Descansando sobre un pedestal de luz incandescente estaba la hoja de reyes. Dan dio un paso adelante. La espada pulsó esperando. Extendió la mano en el momento. Sus dedos tocaron la empuñadura. Toda la bóveda estalló en energía dorada. Una oleada de poder llenaron su cuerpo. Recuerdos de batallas pasadas brillaron ante su ojos. Una voz propia, pero más vieja, más fuerte, susurró. El se levantará de nuevo. Dan abrió los ojos. La espada estaba en su mano, brillando con un fuego dorado. Sera arrodillado. El rey ha vuelto. Dan apretó su agarre. La guerra no había terminado. Sin embargo, pero ahora que estaba listo, la espada de los reyes tarareó en la mano de Dan River. Fuego dorado proyectando sombras danzantes en las paredes de piedra de la bóveda. El poder surgió a través de él como un tácito fuerza despertando dentro de su alma. Él no solo sostenía un arma, él era sosteniendo la historia misma. Serea lo bañó con una mezcla de asombro y certeza. Blade te ha aceptado ahora. La gente de Elar te seguirá. Dan apretó su
Agarre entonces démosles algo para seguir el regreso al palacio que ellos. No tenía mucho tiempo que los señores de la guerra en la sombra se hubieran apoderado del palacio y sus fuerzas pronto se extenderían por todo. La ciudad si no se detuvieran ahora, el Ter caería para siempre. Dan y Sa se movió rápidamente a través de los túneles ocultos debajo del palacio, emergiendo en el patio abandonado, el otrora grandioso. Las estatuas estaban rotas y los estandartes de Elar habían sido derribados de la mandíbula de Dan. Apretados destruyeron todo. Sera le puso una mano en el hombro. No. Todo lo que la gente aún vive y esperan una señal de esperanza. Dan miró. Ante la espada resplandeciente en su mano, espero que se haya vuelto hacia Sa, necesitamos reunir a los leales. Guerreros, ¿cuántos todavía luchan por Elar? La expresión de Sara se endureció menos de antes, pero lo suficiente como para contraatacar. Debemos movernos rápidamente antes de que los señores de la guerra solidifiquen su control. Recuperemos el palacio. La llamada a las armas se movieron por la ciudad encontrando pequeños grupos de guerreros escondidos en las ruinas. Al principio dudaban. Derrotados, pero en el momento en que vieron a Dan empuñando la espada de los reyes, todo cambiado. El rey ha vuelto. Uno de ellos susurró. Pronto el susurro se convirtió en un rugido. Cuando llegaron a las puertas del palacio, cientos de guerreros se pusieron de pie. Detrás de Dan sus armas levantaron el ánimo reavivado. Dan respiró hondo. Y se volvieron hacia ellos. Los señores de la guerra en la sombra piensan que han ganado, piensan que han. Te rompió. Levantó la espada su luz dorada, atravesando la oscuridad, pero hoy recuperamos nuestro hogar. Una estruendosa alegría sacudió la ciudad. La batalla final había comenzado. El asedio de la Salón del Trono. Las puertas se abrieron de golpe cuando Dan y sus guerreros cargaron dentro de él. La batalla fue feroz. Acero chocado contra acero. Explosiones de energía iluminaron los pasillos. Y el aire se llenó con los sonidos de la guerra. Dan move, como si hubiera hecho esto 1000 veces antes de que la espada guiara. Sus ataques atravesaban las filas enemigas con precisión. A cada paso que daba más guerreros se unieron a su lado. Sera luchó a su lado, su espada brillando como una estrella ardiente. Las fuerzas del señor de la guerra eran fuertes pero estaban desorganizadas. Nunca habían esperado que regreso del rey. El palacio tembló con la fuerza de la batalla. Finalmente ellos. Llegó a la sala del trono. La confrontación final. El señor de la guerra en la sombra se puso de pie. Esperando. Su armadura oscura brillaba bajo la luz de la antorcha. Sus ojos rojos ardían con odio a su alrededor. Sus guardias de élite formaron un círculo mortal que Dan pisó hacia adelante agarrando la espada de los reyes. Esto termina ahora. El señor de la guerra se rió de ti. Nada más que un fantasma del pasado. El trono me pertenece ahora. Dan conoció a su mira. Entonces ven y tómalo. El señor de la guerra rugió y cargó. Sus espadas chocaron, enviando ondas de choque a través de la habitación. Saltaron chispas mientras los dos guerreros luchaban. Cada golpe más rápido y más fuerte que el último. Dan podía sentir que algo despertaba dentro de él, un recuerdo de la batalla del liderazgo del destino. Él no era solo luchando por sí mismo, estaba luchando por Elar. Con un poderoso golpe final, Dan desarmó al señor de la guerra, enviando su espada estrellándose contra el suelo. El señor de la guerra tropezó con la respiración pesada. Dan apuntó su espada brillante a su enemigo. Rendirse. El señor de la guerra gruñó, pero sabía que había perdido. Cayó de rodillas derrotado. Los guerreros de Elar estallaron en victoria. Se volvió hacia Dan, sus ojos brillando. Se acabó. Dan miró el trono, la sede del poder que nunca quiso, pero ahora entendió que no se trataba de él, se trataba de la gente y él lucharía por ellos. Dan respiró hondo y dio un paso al frente. El rey de Elar realmente había regresado. La sala del trono de Elar permaneció en silencio. La batalla fue sobre la sombra. El señor de la guerra se arrodilló derrotado. Su armadura crujió pesadamente. A su alrededor, sus soldados restantes dejaron caer sus armas. La guerra estaba perdida. Y lo sabían. Dan Rivers estaba en el centro, la espada de los reyes aún brillando en su mano. El fuego dorado alrededor de la espada parpadeaba como si sintiera él victoria. Los guerreros de Elar estallaron en vítores. El trono había sido reclamado. El rey había regresado. Sera dio un paso adelante. Sus ojos violetas se llenaron. Con el triunfo se hace. Los señores de la guerra han caído. Dan exhaló lentamente su agarre. En la espada apretada se sentía irreal. Había pasado la mayor parte de su vida como un simple explorador a la deriva de un planeta a otro y ahora se erigía como el gobernante de un mundo que apenas entendía. Uno de los guerreros se acercó a mi rey. ¿Qué pasará? Lo hacemos con el señor de la guerra. Dan miró a su enemigo derrotado. El señor de la guerra miró fijamente. Le ardía el odio en los ojos. El viejo Dan se habría marchado. Él había nunca quise poder, nunca quise liderar, pero esto era diferente. Se trataba de más que solo él. Dan bajó su espada. Enciérralo, su gobierno está sobre él.
Los guerreros asintieron y arrastraron al señor de la guerra desde la habitación. Dan se volvió hacia el trono. Estaba tallado en la oscuridad. Piedra su superficie cubierta de símbolos dorados, la sede del poder será escalonada. A su lado, el Ter es tuyo ahora. Dan dudó que nunca quise ser rey. Ella le dio una pequeña sonrisa tal vez, pero el Ter te necesita, la gente te necesita Dan. Miró a su alrededor los guerreros, lo miraban esperando ellos creían en él ellos. Había luchado por él lentamente, dio un paso adelante y colocó una mano en el trono. Un pulso de energía se extendió por la habitación. Los símbolos dorados en el trono brillaban más intensamente como si lo reconocieran un. Voz profunda resonó en su mente el rey ha regresado. Dan respiró hondo y. Nos volvimos hacia su gente luchamos pensando que en este momento recuperamos nuestro hogar. Pero esto es solo el comienzo su voz se hizo más fuerte los señores de la guerra volverán. Otros enemigos se levantarán, pero mientras estemos juntos, el Ar nunca caerá. De nuevo un rugido de aprobación llenó el salón los guerreros golpearon sus armas. Contra el suelo, sus vítores sacudiendo las paredes del palacio por primera vez desde que comenzó este viaje, Dan lo sintió. Este era el lugar al que pertenecía el trono, ya no era solo un asiento, era una promesa la advertencia como las celebraciones. Continuó la expresión de Saria oscurecida, se inclinó más cerca de Dan Ai. Algo que debes ver. Dan la siguió a través de un pasaje oculto detrás de la sala del trono. Salieron a un balcón. Con vistas a la ciudad, los incendios aún ardían en la distancia las cicatrices de la batalla. Fresco, pero eso no era lo que preocupaba a ella señaló hacia el cielo mira Dan. Siguió su mirada y su sangre se enfrió sobre el planeta naves de guerra masivas. Flotaban en la oscuridad no eran de el Ter no eran de la sombra. Señores de la guerra eran otra cosa, algo más grande Dan apretó los puños. Quienes son la voz era sombría el verdadero enemigo las celebraciones detrás de ellos. Continuó, pero Dan sabía la verdad de que la verdadera guerra aún no había comenzado y. Esta vez, el destino no solo de Elar sino de toda la galaxia estaría en sus manos. Dan River se paró en el balcón con los ojos fijos en los enormes buques de guerra que flotaban en el cielo nocturno con sus formas oscuras. Bloqueó las estrellas de su tamaño, empequeñeciendo todo lo que había visto antes. No naves de los señores de la guerra en la sombra, esto era algo mucho peor la voz de Sara. Era bajo ellos, son los heraldos un imperio de conquistadores ellos, no solo toman mundos que borraron. Ellos Dan apretó su agarre sobre la espada de los reyes que acababa de reclamar Elar. Apenas sobrevivió a una guerra por el trono, y ahora había llegado un nuevo enemigo a su periplo. Estaba lejos de terminar el primer mensaje, un repentino pulso de energía crepitó a través de el aire el cielo brillaba y una figura holográfica apareció sobre la ciudad era alto blindado en negro elegante. Metal su rostro oculto bajo una suave máscara plateada la voz que siguió fue. Gente fría y poderosa de El Ter, somos los precursores a los que ahora pertenece tu mundo. Dan apretó los puños mientras la figura continuaba rindiéndose y vivirás. Resiste y serás borrado de la historia, el holograma parpadeó y desapareció el silencio siguió a los guerreros. Que habían luchado tanto por Elar miró a su nuevo rey esperando su respuesta Dan exhaló lentamente tenía dos. Las elecciones se rinden inclinándose ante los heraldos y esperan que muestren misericordia. Lucha defiende a Elar sin importar el costo, pero para Dan no había una opción real, él. Nos volvimos hacia su gente, no luchamos para recuperar el Ter solo para entregárselo a otro enemigo. Los guerreros asintieron con la cabeza. Manos apretando alrededor de sus armas, Dan dio un paso adelante, su voz estaba equivocada. El Ter inquebrantable no aguijona luchamos un rugido de aprobación sacudió él. Muros del palacio la gente había elegido su respuesta preparándose para la batalla Sera condujo a Dan. A la cámara de guerra, un enorme mapa holográfico mostraba la flota Heringe allí. ¿Eran docenas de barcos mucho más de lo que las fuerzas restantes de L podían manejar? Frunció el ceño, no podemos ganar en una batalla directa, Suera asintió y luego no peleamos. Directamente atacamos donde son más débiles, Dan estudió el mapa a él. La flota Harbinger era poderosa, pero tenían una nave de comando en el centro de control, él la señaló si tomamos. Esto hacia abajo, el resto de la flota perderá la coordinación, los ojos de Sara limpiaron un movimiento arriesgado. Dan sonrió el riesgo, es lo que mejor hago el golpe final esa noche que lideró Dan. Un pequeño equipo de guerreros en naves enemigas robadas se infiltraron en el Harbinger. Buque insignia moviéndose rápidamente a través de sus pasillos de metal, el aire estaba espeso con tensión un movimiento en falso y estaban muertos los pasillos estaban llenos de alienígenas. Soldados figuras blindadas altas con viseras azules brillantes, el equipo de Dan se movió. Evitando silenciosamente la detección a medida que se acercaban a la sala de control y luego una alarma.
Blared que habían sido vistos y maldecidos, parece que estamos haciendo esto de la manera difícil. Los blasters dispararon, espadas chocaron y los pasillos explotaron en caos. Dan luchó como nunca antes la espada de los reyes atravesando las líneas enemigas, pero más. Los enemigos seguían viniendo, gritaban que teníamos que llegar al núcleo. Ahora Dan pateó abierto la puerta final, la sala de control en su centro, era un núcleo de energía pulsante. Corazón de la flota Cera le arrojó un dispositivo. Planta esto, sobrecargará él. Dan corrió hacia adelante esquivando el fuego enemigo, colocó el dispositivo en el núcleo y lo activó. Comenzó la cuenta regresiva. 10, 9, 8, el comandante Heraldo entró en un figura imponente con armadura negra. Dan se volvió. ¿Quieres este mundo que tendrás para pasar por mí primero? El comandante Lange. Dan apenas bloqueó el ataque. El impacto sacudió sus huesos. Los dos aplaudieron, estrellaron sus armas chispeando en la tenue luz. 765. Dan se agachó bajo un swing y cortó la espada de los reyes. Se hizo realidad. El comandante cayó. 3, 2, 1. Dan gritó, vete. Él y su equipo corrieron hacia la salida. Detrás de ellos, el núcleo explotó, enviando ondas de choque a través del barco mientras escapaban en sus barcos robados. El buque insignia Hering Ekald colapsó en una enorme bola de fuego. El resto de la flota Harbinger, ahora sin líder, comenzó a retirarse. El amanecer de una nueva era de vuelta en el ar. La gente celebró que habían ganado. Los heraldos fueron derrotados. Por ahora. Dan se paró en el balcón del palacio mirando él. Sunrises se unió a él. Ella sonrió. Salvaste a Elter. Dan asintió con la cabeza. Por hoy ella. Estabas destinado a ser el rey. Dan se rió entre dientes. Tal vez miró el horizonte. En algún lugar por ahí más amenazas esperaron, pero él ya no tenía miedo. Porque el ar nunca volvería a caer y tampoco sería el final.